Em, Muchos de los que nos dedicamos al análisis de la innovación tenemos la sensación de que hay una excesiva obsesión en general por el territorio, por la comparación, por el ranqueado de los lugares, ¿no? Por querer ser el siguiente Silicon Valley, por hablar del milagro finlandés o el éxito de Corea, ¿no? Es excesivo ese peso y además cuando se buscan las causas de esas evidentes desigualdades, normalmente en el relato siempre se acaba recurriendo a cuestiones históricas, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de que España perdió el tren de la revolución industrial o que nunca abrazamos del todo la Ilustración y el siglo de las luces como si lo hicieron nuestros vecinos del norte o incluso, ¿no? Hay quien atribuye el retraso secular del sur de Europa al habernos quedado del otro lado de la reforma protestante, ¿no? Todas estas cosas son más o menos cosas que uno puede llegar a leer y sin embargo la sensación es que la geografía no está presente casi nunca en estas conversaciones, ¿no? Historia sí, pero la geografía es como la gran desaparecida. Es como si en un sistema informático estuviéramos muy pendientes del software, pero nadie hablara del hardware, ¿no? Bueno, pues hoy no se me ocurre a nadie mejor para equilibrar esto que Diego Puga. Tenemos aquí con nosotros a uno de los mayores expertos mundiales en economía espacial, en economía urbana y en economía de la aglomeración. Yo querría empezar preguntándote, Diego, ¿qué es la economía de la aglomeración para quien no conozca esta disciplina tan interesante? Bueno, la economía de la aglomeración, la economía espacial, es una parte de la economía que se ocupa de ver cuánto y por qué importa no solamente lo que producimos y lo que consumimos, ni cómo lo hacemos, sino dónde lo hacemos. Y el dónde importa no tanto por la geografía física, ni siquiera tanto por la infraestructura que está ligada a lugares concretos, sino sobre todo porque el dónde nos determina mucho a quién tenemos cerca. Y cuanta más cantidad, y no solamente cantidad, sino también más variedad de personas, de empresas tenemos a nuestro alrededor, más interaccionamos, más podemos aprender unos de otros, mejor podemos escoger entre distintas opciones y más productivos nos volvemos. Al final estamos hoy aquí para hablar de innovación y, por supuesto, a lo largo de la historia pues la humanidad ha sacado innovaciones magníficas, ¿no? Pero quizá la mayor innovación que hemos hecho ha sido las ciudades, ¿no? La creación de las ciudades. Porque al final, como especie humana, un poco lo que nos distingue es la capacidad de colaborar unos con otros de manera flexible. Y esa colaboración viene sobre todo a partir de las interacciones, especialmente interacciones personales, interacciones cara a cara. Y no hay lugar donde tengan mejor ocasión de tener esas interacciones que las ciudades, ¿no? Y es el estudio de estas actividades lo que centra esta disciplina. Y desde el punto de vista de los que diseñan políticas de innovación, ¿qué recomendaciones así más generales harías, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar los resultados que estáis obteniendo los investigadores en este ámbito para adaptar mejor nuestras políticas o nuestras expectativas, ¿no? Porque yo creo que quizá el punto de partida es qué podemos esperar de cada lugar, ¿no? Sí, sí, esta importancia de dónde estamos importa para todo, importa para producir, pero importa sobre todo mucho más para innovar. Si vemos cómo de concentrada está la actividad en el espacio, la industria está más concentrada, lógicamente, que la agricultura, pero también vemos que la innovación está aún mucho más concentrada que la producción. Es algo para lo que importa mucho más dónde estamos. Y esto a partir de una relación causal muy clara. Realmente importa por esta facilidad para interaccionar, ¿no? Y esto se puede ver de muchas maneras, ¿no? Había un estudio reciente, por ejemplo, tratando de ver, bueno, ahora que empezamos a hacer mucho más teletrabajo, ¿no? ¿Cómo influye esto en cuánto interaccionamos unos con otros y especialmente en el ámbito de la innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil porque, claro, tú ves que alguien se queda más en casa
y que a lo mejor pues, es alguien que trabaja en un laboratorio o haciendo investigación y de pronto ves que durante la temporada es menos productivo o colabora menos con sus colegas. ¿Es consecuencia del estar menos cara a cara con ellos? ¿O es que ya por motivos personales pues, está pasando una racha complicada en casa y tiene que quedarse más en casa y las dos son consecuencias de lo mismo, ¿no? Entonces, para ver esto, hay un estudio reciente curioso que lo que hace es buscar laboratorios o centros de investigación que se han movido dentro de la misma ciudad. Y al mudarse, algunos investigadores que trabajan allí, de pronto, por suerte, les pilla más cerca de casa y ahora van a la oficina más a menudo. Y a otros, por mala suerte, les pilla más lejos y ahora tienen un desplazamiento más largo y empiezan a quedarse más en casa. Pues este cambio exógeno en la distancia, que cambia las interacciones, hace que los que interaccionan menos porque se quedan más en casa, de pronto se vuelven menos productivos, firman menos patentes, desarrollan nuevas relaciones con otros investigadores con menos frecuencia. Otro estudio, por ejemplo, también intentando buscar esta relación causal, ¿no? Pues la construcción de un puente en Japón entre dos islas muy cercanas, tan cercanas que los innovadores podían colaborar después del puente, pero no antes. Y ves que una vez que se construyó el puente, también surgen nuevas colaboraciones, mucha más variedad de interacciones. Por tanto, digamos que para la innovación, esta cercanía, esta interacción cara a cara, es mucho más importante. Pero esto no significa que la innovación tenga que ser siempre en sitios súper densos o en el centro de las grandes ciudades, porque hay distintos tipos de innovación. Hay innovación de proceso, hay innovación de producto, hay innovaciones más especializadas en una actividad concreta, innovaciones que beben más de una variedad de sectores, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si te fijas en qué tipo de patentes se hacen en laboratorios según donde estén ubicados y según donde vivan los inventores que trabajan en esos laboratorios, los científicos que trabajan en esos laboratorios, ves que tanto en el centro de las grandes ciudades como en las afueras, en sitios más dispersos, hay innovación, pero es innovación distinta. El tipo de innovación que favorecen las grandes urbes son innovaciones sobre todo que beben más de distintos sectores, porque al final son sitios muy diversos. Entonces ves que son patentes que citan mucho más patentes de sectores distintos de la propia patente. Son patentes más disruptivas, que luego una vez hechas se citan más en patentes de otros campos. Pero también se hacen patentes en otros lugares menos densos, pero tienden a ser, por ejemplo, patentes más especializadas o patentes de avances pequeños en vez de avances disruptivos. Pero esos avances pequeños también son una parte importante de la innovación. A veces avanzamos a grandes saltos y a veces avanzamos con una sucesión de pequeños pasos. Y por tanto, aunque es muy importante la cercanía y las interacciones cara a cara para la innovación, no necesariamente determinan que solamente se puede innovar en un sitio súper denso. Qué interesante y yo creo que útil, ¿no?, para los que nos estén siguiendo desde diferentes responsabilidades relacionadas con la innovación, porque creo que hay un déficit, ¿no?, de adaptación de las políticas y de los incentivos con estas realidades tan a veces contraintuitivas, ¿no? Una parte importante de tu trabajo se ha dedicado a estudiar las ganancias de productividad que se dan como consecuencia de la aglomeración de personas en el entorno urbano. ¿Existe algún umbral? O sea, ¿ha estudiado si esto tiene que ver con un rango determinado de tamaño? Es decir, por debajo de un cierto umbral estas ganancias no se producen y existen tamaños máximos a partir de los cuales empieza a haber otra serie de problemas? ¿O esto es más o menos una relación lineal? No, porque la densidad y la cercanía trae beneficios y también costes. Y aunque si te fijas solamente en los beneficios desde el punto de vista de mayor productividad total de los factores de las empresas o mayores salarios, sí que es una relación donde la elasticidad, digamos, es una relación bastante lineal, ¿no? O sea, un aumento porcentual de densidad te trae aumentos similares de productividad para un rango muy grande, ¿no? Pero también los costes van aumentando, costes de congestión, costes de precio de vivienda, costes de todo tipo, ¿no? que hacen que al final más no siempre sea mejor, ¿no? Pero esto no significa que haya un tamaño óptimo para todo. Según la actividad, hay actividades, pues precisamente como comentábamos antes, ¿no?, en términos de tamaño y diversidad, tienen lugar naturalmente en ciudades grandes y para ese tipo de actividades pues es importante estar en una ciudad de 5, 7, 10 millones de habitantes
Y hay otras actividades que, en cambio, su tamaño óptimo a lo mejor es una ciudad mucho más pequeña, ¿no? Entonces, no es que haya un rango donde esto tiene lugar. Es verdad que las ganancias productivas sí que siguen aumentando con el tamaño, pero como hay beneficios y costes, dónde está el equilibrio entre ambos varía mucho según el tipo de actividad de la que estemos hablando. Y aparte que estos beneficios no son beneficios que estén solamente ligados al lugar donde estás ahora, ¿no? Y esto enlaza un poco con lo que comentabas antes del trabajo que tenemos sobre los beneficios para los trabajadores de donde trabajan, ¿no? Aquí sabemos desde hace tiempo que, y bueno, es algo que es obvio para todos, ¿no? Todos sabemos que una persona, un trabajador que está en una ciudad más grande va a tener un salario más alto, ¿no? Y durante mucho tiempo pues, se ha vinculado esto pues, al sector en el que trabajan, al tipo de educación preponderante, pues a lo mejor hay más gente con alta cualificación en las ciudades más grandes. Una segunda ola de estudios dijeron, bueno, pero es que a lo mejor no es que estas ciudades más grandes las hagan más productivos, sino que gente que es de por sí más productiva tiende a ubicarse allí, ¿no? Pues para esto vamos a seguir, en lugar de utilizar datos donde veamos a la gente en un momento de su vida nada más, vamos a seguirles en el tiempo. Vamos a tener un panel donde seguimos a los trabajadores a lo largo de su carrera. Y esto es útil porque así podemos ver si el mismo trabajador siempre gana más que otros trabajadores con características observables parecidas, y entonces es algo que no observamos del trabajador, pero por lo que sea es muy hábil, muy creativo, o tiene algo que hace que sea más remunerado, o si ese mismo trabajador, según donde esté, unas veces ganas más y otras veces ganas menos, y entonces lo podemos asignar a la ubicación en vez del trabajador. Lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es como una tercera generación de estos estudios, ¿no? Lo hacemos con datos de seguridad social para España, pero luego el mismo trabajo que hicimos nosotros para España se ha replicado para muchos otros países, pues para Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Noruega, y en todos sitios es muy parecido a lo que encontramos nosotros inicialmente para España, ¿no? Y ahí lo que hacemos es no solamente seguir a la gente en el tiempo, sino vincular su salario no solamente a dónde está ahora, sino a dónde ha estado a lo largo de su carrera. Es decir, hacemos una evaluación de qué depende de sus salarios, pues del sector donde trabaja, de la formación que tiene, de la experiencia, del tiempo que lleva en el mismo puesto de trabajo. Pero también le asignamos un valor a la experiencia que dejamos que varíe en función de dónde ha estado, de dónde ha adquirido esa experiencia y dónde está la usando ahora. Y vemos que esa experiencia, si es adquirida en ciudades más grandes, más densas, es mucho mayor, se valora más. De manera que un año de experiencia en Madrid o en Barcelona se remunera más que un año de experiencia en Sevilla, por ejemplo. Y un año de experiencia en Sevilla se valora más que un año de experiencia en una ciudad más pequeña. Pero esa año de experiencia se valora más no solamente allí, sino también si te vas a otro lugar. De manera que vemos que dos amigos, ¿no? Uno estudian en el mismo lugar, tienen la misma formación, empiezan a trabajar en el mismo sector. Uno trabaja en Madrid, otro en una ciudad de tamaño mediano. Inicialmente, la diferencia de salarios puede ser un 10%. A medida que uno acumula experiencia en Madrid y otro no, esta diferencia va en aumento. Al cabo de 10 años puede llegar al 30%. Pero si esta persona que se fue a Madrid de pronto se vuelve a una ciudad más pequeña, esta diferencia no se evapora. La ganancia inicial del 10% desaparece, pero eso más o menos le va a compensar la diferencia del precio de la vivienda que estaba pagando más en Madrid frente a una ciudad pequeña. Pero todo esto que ha aprendido se lo lleva consigo. Y vemos que esta persona que vuelve y que se va a una ciudad de tamaño medio sigue estando más remunerada porque esa experiencia sigue siendo valiosa. Y esto lo que nos dice también es que al final no podemos ver las ciudades y los pueblos y los lugares como algo aislado, sino que están interrelacionados. Que una persona puede adquirir experiencia, aprender, innovar en Madrid y eso mismo se puede aprovechar luego en otro lugar. Que una empresa puede tener un laboratorio, un centro de investigación y desarrollo en una ciudad grande donde desarrolla un nuevo producto, pero donde luego se produce y se pule y se apuran los pequeños detalles que son los que realmente hacen que tenga éxito ese producto, eso se puede hacer en un lugar de menor tamaño. Y por tanto, no tenemos que ver el estar en un sitio concreto como las ganancias se quedan allí, sino que las personas, las empresas pueden transportar esas ganancias a otros lugares también. Con las políticas adecuadas, ¿no? Porque también hay que... Sí. O sea, que la tendencia de muchas personas y empresas es a quedarse ahí donde han adquirido ese capital adicional, ¿no?
¿Y qué está actuando? ¿Son factores relacionados con el capital social, con las redes que estableces, o es simplemente algo reputacional? Simplemente por el hecho de haber estado en Madrid, uno adquiere un halo como de haber estado en un entorno más competitivo y más selectivo, Sí. quizá, y estoy pensando pues alguien que viene con una experiencia en Nueva York o en Tokio, ¿no? Frente a Madrid, ¿no? Claro. No, esta es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque, claro, tenemos la percepción de que sí, si estás en una ciudad grande, pues sí, interaccionas más, estas interacciones pues, te dan algo, te permiten intercambiar opiniones, aprender cosas, pero esto es algo que es muy difícil de medir, porque bueno, no podemos poner una cámara detrás de cada persona y seguirles en día a día y ver con quién están hablando y demás, ¿no? Ahora en un trabajo que es justo en lo que estoy trabajando ahora, tratamos de hacer algo parecido con datos anonimizados de móvil. Son datos donde no sabemos quién es quién, lógicamente, ni siquiera que el teléfono es el teléfono, están la gente identificada simplemente por un código anónimo, pero sí que podemos seguirles a lo largo del día dónde está ese dispositivo. Y ya hay estudios que tratan de mirar las interacciones, medir de alguna manera las interacciones cara a cara, mirando con localización de dispositivos. Pero esto por sí solo no funciona muy bien. Porque bueno, yo ayer llegué aquí y bueno, como decía Cristina, ¿no? Yo también pues, aproveché a venir el día antes y según llegué me puse las zapatillas y salí a correr por la playa San Lorenzo en dirección hacia el mirador de la Providencia y estaba llena, el paseo al lado de la playa estaba lleno de gente, iba haciendo zigzag entre las personas. De manera que si tú miras con localización, yo estaba con miles y miles de personas ayer. No me paré a hablar con nadie, porque no conocía a nadie. Si hubiera estado en Galicia, en mi casa de Camposancos, y hubiera salido a correr hacia Guarda en vez de eso, me hubiera cruzado seguramente con una docena de personas. Y casi siempre que lo hago me acabo parando a hablar con alguien, porque les conozco y nos ponemos a charlar, ¿no? Y hubiéramos intercambiado más opiniones. Entonces, para tratar de capturar esto, lo que hacemos es cruzar estos datos de localización de los teléfonos con datos de llamadas, de 3 meses antes y 3 meses después de ese encuentro. Y miramos que te cruces con alguien a quien conoces, porque habéis hablado por teléfono. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que las interacciones con tu círculo más cercano, las 20, 30 personas con las que hablas con asiduidad, con las que te encuentras con frecuencia, esto no cambia mucho. Esto estés en un pueblo pequeño, en una ciudad intermedia o en una ciudad muy densa, viene siendo parecido. Tienes un grupo cercano con el que interaccionas más o menos con la misma frecuencia. Lo que cambia de un sitio más denso a un sitio menos denso son las interacciones más esporádicas. Esta parte que no es de tu círculo más cercano, sino de que está alrededor de él, gente con la que no te relacionas mucho, pero que ves de vez en cuando. Y esto es lo que realmente cambia mucho de estar en un sitio denso a un sitio menos denso. Estas 100, 150 personas que a lo mejor solamente les llamas una vez en 6 meses, o que no les llamas, pero que es el amigo de un amigo y que intercambias opinión sobre algo. Este tipo de cosas es lo que realmente cambia un sitio denso, ¿no? Y esto pues, relaciona con otros estudios que ha hecho otra gente recientemente, ¿no? Con datos de Microsoft han mirado recientemente qué ha pasado con la pandemia y el teletrabajo, ¿no? Y ven lo mismo, o sea que la parte del equipo más cercano con el que trabajas día a día, cuando trabajas desde casa, sigues interaccionando con ellos con la misma intensidad, incluso más. Lo que se ha perdido dentro de la empresa son las conexiones con otros departamentos, con gente más lejana, con los que ahora no te relacionas y empieza a faltar coordinación. Se ve en muchas otras actividades, ¿no? Donde son todas estas, digamos, lo que llaman en sociología los vínculos débiles, ¿no? No los vínculos fuertes. La gente con la que te relacionas indirectamente o más esporádicamente. Esto, al final, es lo que realmente importa para esto en que estabas pensando y que no se te ocurrió una solución y de pronto te encuentras con alguien casualmente y te sugiere algo que hace que se te encienda la bombilla, ¿no? O que te conecta con redes distintas. O que te conecta con redes, exactamente. Y eso es lo otro que estamos viendo, ¿no? O sea, lo otro que estamos viendo. Esos conocidos son los que te dan acceso a realidades diferentes a la tuya, ¿no? Exactamente. Y esto es muy importante. Y esto gira, mira, justo lo que estábamos haciendo la semana pasada era cogiendo esta red. Tenemos 80 millones de dispositivos del Reino Unido y cogimos esta matriz de 80 millones por 80 millones y calculamos la centralidad en la red, que es como si te cogieras pues, el Google PageRank, ¿no? Donde miras que páginas de Internet que están muy conectadas con páginas de Internet que están muy conectadas con páginas de Internet. Pues esto es muy parecido, ¿no? O sea, es cogerte gente que se relaciona mucho con gente que a su vez se relaciona mucho con gente que a su vez se relaciona mucho. Es la centralidad en la red. Y otra de las diferencias que vemos entre lugares grandes y pequeños es que estas conexiones indirectas
te dan acceso a gente mucho más centrada en la red en un lugar denso. Es decir, si tú estás en una ciudad grande, es mucho más fácil que, aunque no conozcas directamente, conozcas a alguien que conozca a alguien que tiene la información o la conexión que tú necesitas, y en un lugar más pequeño vas a estar más desconectado de esa red central, ¿no? Menos grados de separación, ¿no? Sí, exactamente. A menos manos del presidente. Bueno, nos quedan 5 minutos y yo quiero dedicarlos a que nos des algunos consejos, ¿no?, para determinadas situaciones que efectivamente no son esa ciudad ideal en la que puedes crecer más rápido y que tiene ese equilibrio, ¿no?, que parece ser como la receta que se deduce de vuestros estudios, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el resto de situaciones, ¿no? Porque todas tienen un rol en el territorio. Yo voy a empezar por lugares como del que yo procedo, ¿no? Como una aldea que ya era pequeña cuando yo crecí allí, pero que ahora está mucho más despoblada en el suroccidente de Asturias, el concejo de Ibias, ¿no? ¿Qué futuro o qué propuestas puede haber para introducir, para que la innovación también sea una solución en ese lugar? Luego pasaré a una ciudad de tamaño intermedio que compite y que trata por retener el talento, a veces con todas las tentaciones que supone la gran ciudad para las personas que estudian aquí y acaban yéndose. Y luego también una receta para esas grandes ciudades que igual ya son demasiado grandes para que se produzcan, que acaban segregándose, ¿no?, en sí mismas, y donde acaba de haber, digamos que los costes de la aglomeración ya empiezan a superar a las ganancias, ¿no? Esas 3 situaciones, con 3 consejos, yo creo que dejaríamos aquí ya este bloque con todo nuestro agradecimiento y admiración a tu trabajo. Muy bien, gracias, Jorge. Pues, en primer lugar, yo creo que es importante ver que no es posible replicar todo en todos los lugares. Es decir, en un lugar muy pequeño, muy aislado, no puedes construir el próximo Silicon Valley. Pero, como decíamos antes, hay muchos tipos de innovación, ¿no? Y en un sitio pequeño va a ser un sitio mucho más especializado, un sitio con actividades mucho más concretas, pues tiene sentido enfocarse en una innovación muy centrada en las actividades que son naturales del lugar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, hablaba antes la alcaldesa de las brechas, ¿no? Y de cómo las políticas pueden generar o pueden solucionar brechas, ¿no? Y yo creo que en estos tipos de lugares es especialmente importante aprovechar aquella parte de la innovación de la tecnología que permite reducir brechas, porque efectivamente la tecnología aumenta brechas, pero también permite que, por ejemplo, en términos de consumo, de acceso a información, en un lugar pequeño puedes tener un acceso que hace 50 años hubiera sido imposible de imaginar, ¿no? Yo creo que también es ahí el aprovechar esa innovación para ello. Innovación no solamente en términos de producción o innovación en términos del uso individual de estas cosas, sino innovación también incluso en cuanto a gestión, ¿no? Porque al final los sitios pequeños sí tienen una situación complicada, pero también son sitios muy agradecidos en cuanto a que una política adecuada tiene unos efectos enormes, ¿no? Como cuando hacemos cualquier actividad, si hacemos un deporte nuevo, si aprendemos a tocar un instrumento, el progreso grande es al principio, ¿no? Luego ya cuesta mucho. Entonces, para una ciudad mediana, para una ciudad grande, ir más allá es complicado. Para un sitio pequeño es mucho más fácil hacerlo si hace las políticas adecuadas, ¿no? Ahí es donde realmente tiene un premio grande el hacer esto, ¿no? En cuanto a las ciudades medianas y grandes, te voy a juntar una cosa en las dos. Y es que una cosa que estamos viendo es que dentro de las ciudades muy grandes, las grandes metrópolis, empezamos a ver muchas que están llegando como a un punto de estancamiento, y no tanto por la parte de los beneficios de la aglomeración o estos mayores salarios o mayor productividad, sino por el lado de los costes. Costes por congestión, porque se hace difícil vivir, por contaminación, pero costes también creados por un choque de intereses entre quienes ya están allí y quienes quieren ir. Y esto lo vemos mucho en el caso de las ciudades americanas, ¿no? Donde tenemos
Sitios donde, pues lo ves en las afueras de San Francisco, en Silicon Valley. Todo el mundo es muy guay y muy liberal, pero luego cuando quieren hacer un edificio de apartamentos al lado de su casa dicen, no, es que esto rompe el carácter del barrio y yo aquí no quiero apartamentos, solamente quiero viviendas unifamiliares con un acre de jardín. Y esto bloquea que otra gente pueda acceder a la vivienda en estos lugares. Y lo que vemos es que cada vez más hay gente joven muy preparada que en vez de irse a San Francisco o en vez de irse a Boston y en vez de irse a ciudades más grandes, está buscando ciudades de tamaño intermedio donde hay suficiente concentración de gente para tener estos beneficios de interacciones, de diversidad, de aglomeración, pero que aún son asequibles. Por tanto, un elemento clave para una ciudad de tamaño intermedio es precisamente el potenciar esto, el mantener esta accesibilidad, el mantener esta facilidad para que la gente joven pueda ir, el mantener una mentalidad abierta de, sí, tener tu carácter propio y tus raíces, pero estar abierto a que venga gente de fuera que no estaba ya ahí. Y también el potenciar pues, todas aquellas cosas que hacen que la ciudad sea agradable para vivir, porque al final hay determinadas cosas desde el paisaje a la calidad de los colegios, a la gente con la que encuentras por la calle, a lo vivible que es la ciudad, que cuanto más ricos los hacemos, más valoramos y acaban teniendo más peso que otras cosas. Cuando vemos dónde se ubica la gente, cada vez más vemos gente. Si tú miras los flujos migratorios, los flujos netos son pequeñísimos comparados con los flujos brutos. Es decir, tú tienes gente que simultáneamente está yendo de Gijón a Barcelona y gente que está yendo de Barcelona a Gijón. Esta gente está yendo en sentidos contrarios porque no es algo sobre Barcelona o sobre Gijón, es cómo les encaja a ellos el lugar, ¿no? Y esto nos dice que hay otras muchas cosas que importan más allá de los salarios a la hora de decidir dónde quieres vivir, ¿no? Y esto es importante. El segundo aspecto que es clave es que si pensamos en dónde hay centros magníficos de innovación a nivel mundial, no necesariamente siempre ciudades grandes. Tenemos Cambridge en Reino Unido, por ejemplo, tenemos muchos sitios de lugar de tamaño mediano donde hay una innovación a nivel máximo mundial. Algo que distingue a estos sitios medianos es la presencia de una universidad fantástica cerca. Una universidad que funciona muy bien y donde además hay conexiones muy importantes entre la universidad y el sector productivo. Y estas son dos cosas importantes. Son aparte dos cosas que hay que destacar las dos, ¿no? Una es el potenciar una universidad de calidad. Y aquí hay políticas que funcionan muy bien. Y de hecho algunas de las mayores innovaciones en políticas de este tipo son innovaciones que se han hecho aquí en España. Muchas de las cosas que ha hecho Andreu Mas-Colell como conseller de innovación, incluso las que hizo antes, el diseño del Consejo Europeo de Investigación, del ERC, es en gran medida mérito suyo. Es una cosa que funciona fantásticamente y que ha permitido a Europa competir de tú a tú con Estados Unidos. Los ICREA, que lanzó en Cataluña, han permitido a Cataluña ser un centro a nivel europeo de investigación. Esto ya está inventado, es muy fácil adoptarlo en otros lugares y es muy efectivo. Y luego la conexión con el sector productivo, ¿no? Esto es algo que a veces desde la universidad no se ve tan claro, pero la gente que está un poco más entre la universidad y, digamos, la producción lo destaca mucho, ¿no? Es algo, por ejemplo, Laura Lechuga, con quien estaba en el comité de asesoramiento sobre COVID, me decía siempre mucho, ¿no? Que una cosa que realmente nos falla es este paso desde la innovación fantástica que haces en el centro de investigación o en una universidad hasta llevarlo a un producto que puedes llevar al mercado. Este paso todavía fallamos mucho, ¿no? Todavía tenemos mucho que hacer. Y estas dos cosas son claves y es algo en la que una ciudad de tamaño mediano puede competir claramente haciendo énfasis en estas cosas. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos han quedado un montón de preguntas sin hacer, pero el tiempo es limitado. Yo estoy seguro de que Diego estará encantado de contestarlas en diferido. Y bueno, y por supuesto, para los que estáis aquí físicamente, pues durante el cotequeo, que es lo que creo que viene a continuación, ¿no? Bueno, tenemos todavía una mesa antes del descanso. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos descanso ahora, ¿no? ¿Verdad?